Buenas tardes a todos. Como dijo la doctora, mi nombre es Albanelia Ardila Arias, soy de Colombia y a continuación les voy a presentar algunos resultados que hemos obtenido en el desarrollo de un proyecto que está en su primera fase, cuyo título es Uso de índices de calidad del agua para evaluar los efectos causados del contenido de aceite en las propiedades físico-químicas del agua. Bueno, los aceites vegetales se usan en diferentes procesos, entre los cuales se resaltan los procesos de fritura. En esos procesos de fritura hay muchos entes determinados como productores potenciales de aceite usado. Entre ellos se resaltan los hogares, los restaurantes, los hoteles y las industrias. A nivel de Colombia, diferentes estudios han mostrado que en promedio se consume de 2 a 4 litros de aceite por habitante por año. Si multiplicáramos eso entonces por el número de habitantes que pueden existir en cada ciudad o en cada departamento o en el mismo país, esta cantidad de aceite sería bastante significativa. Además, si analizamos ese contenido de ese aceite usado, no todo ese aceite que se usa se reutiliza. Cierto porcentaje, aproximadamente el 31% del aceite producido es reutilizado y solamente el 31% y el 69% del aceite usado es desechado. Dentro de diferentes estudios que se han realizado, se ha demostrado que el aceite es reutilizado básicamente para 3 procesos: para la producción de biodiesel, la producción de biogás, y hay algunas investigaciones incipientes, las cuales están orientadas a la producción de alimentos para animales. En el caso del aceite desechado, el cual es desechado por diferentes circunstancias, dentro de las cuales se resalta que los aceites, una vez son sometidos a altas temperaturas, entre 250 y 300 grados centígrados, conllevan a la producción de altos contenidos de compuestos polares, los cuales alteran el sabor de los alimentos y también se pueden convertir en sustancias tóxicas, carcinogénicas y teratogénicas, dependiendo de los procesos que lleven. Además, los aceites usados producen procesos de enranciamiento y debido a que se están usando constantemente, bajan su poder calorífico, lo que hace entonces que se tenga que usar más contenido de aceite. Y finalmente, esos aceites usados se convierten en una mezcla heterogénea formada por agua, residuos de alimentos y los mismos aceites. Todas estas características entonces conllevan a que estas fuentes productoras y de aceite usado de cocina lo desechen, y normalmente lo desechan por las cañerías y los alcantarillados. Esto entonces nos lleva a analizar que esos residuos de grasas y aceites van a tener diferentes efectos negativos, tanto en los humanos, a nivel de problemas sociales, económicos y a nivel de problemas ambientales. Básicamente por 4 características que son bastante importantes en los aceites usados. Esos aceites tienen baja densidad, lo que hace que una vez se encuentren, por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos, formen unas capas superficiales, lo que impide entonces que se lleven a cabo diferentes procesos ambientales que ahorita los voy a mencionar, que son bastante importantes y van a inhibir la producción de flora y fauna en esos ecosistemas. Adicionalmente tienen una baja solubilidad, lo que hace que se incremente entonces los sistemas de tratamiento de aguas residuales contaminadas con estos residuos. Otros estudios han demostrado que los aceites pueden llegar a tener baja biodegradabilidad y debido a que tienen una alta estabilidad. Esto entonces, todas estas características o propiedades de los aceites lleva a que se produzcan diferentes problemas. Dentro de los problemas económicos tenemos que esos aceites van a obstruir las alcantarillas, van a producir o favorecer la formación de jabones y van a disminuir la eficiencia en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Adicionalmente, en cuanto a problemas sociales que afectan principalmente a los seres humanos, se han resaltado los malos olores, la proliferación de enfermedades y de insectos y roedores. Pero los más preocupantes son los efectos ambientales que tienen estos residuos de grasas y aceites. Una vez estos residuos de grasas y aceites se encuentran en los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, van a afectar una serie de características y propiedades fisicoquímicas de los mismos sistemas acuáticos. Dentro de esas tenemos que disminuyen el oxígeno disuelto presente en las aguas superficiales, aumenta el contenido de demanda bioquímica de oxígeno, por lo tanto también aumentan el carbono orgánico total debido al contenido de ésteres que tienen estos aceites, disminuyen el pH, aumentan la viscosidad y estas características conllevan a que se formen procesos de eutrofización. Esto va a alterar toda la dinámica de los seres vivos, especialmente en los ecosistemas acuáticos. Dentro de esas dinámicas, entonces, se resalta que va a afectar el intercambio de gases, ya que no se va a poder hacer un intercambio tanto del oxígeno como del dióxido de carbono entre los seres acuáticos y la atmósfera. Impide entonces una oxigenación adecuada del agua, impide la salida del CO2, por las mismas capas que se forman, esas mismas capas entonces van a afectar los procesos de fotosíntesis, ya que no entran directamente los rayos solares, hay producción de acidificación de las mismas aguas y un efecto bastante importante y delicado es que los aceites, una vez están en el agua, actúan como cosolventes. Cuando actúan como cosolventes, con solventes bastante tóxicos, como los hidrocarburos alifáticos policíclicos, va a favorecer entonces el contenido de sustancias tóxicas en los ecosistemas acuáticos. Adicionalmente, diferentes reportes han mostrado, si analizamos un litro de aceite usado, este litro de aceite usado analizado, pues de hecho lo analizamos nosotros, contiene o contribuye con un 85% de grasas y aceites. El 10% de un litro de aceite corresponde a agua y a materia orgánica y el 5% corresponde a lodos, formados principalmente por aceite, agua y materia orgánica. Adicionalmente, un litro de aceite contamina en cuanto adecuó aproximadamente 3.400.000 miligramos de oxígeno de contaminación. Estamos hablando de solo un litro de aceite usado. Eso corresponde este valor corresponde a 600 o 700 veces miligramos de oxígeno de lo que se necesita para tratar una planta de tratamiento de agua residual de uso doméstico. Y finalmente, pues esto sí se ha encontrado en diferentes reportes, tenemos que un litro de aceite contamina aproximadamente 1.000 litros de agua. Otros estudios han mostrado que las concentraciones de aceite y grasas en aguas superficiales se encuentran entre 200 y 5.000 partes por millón. Ya no estamos hablando de aguas residuales, sino las aguas superficiales, o sea, los diferentes tipos de ecosistemas. Pero si analizamos acá el contenido o el límite máximo permisible de aceite, según la normatividad ambiental colombiana, en las aguas superficiales es de 20 miligramos por litro, lo que entonces supera enormemente la concentración de este residuo que se ha encontrado en aguas superficiales. Surgen entonces, a partir de este contexto que les acabo de mostrar, dos preguntas bastante importantes. La primera pregunta es, ¿cómo estos residuos entonces afectan las propiedades del agua, básicamente organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas? Y adicionalmente surge otra pregunta, es ¿cuál es el impacto ambiental que producen estos residuos en la destinación del recurso, ya que las aguas superficiales en Colombia se les da mucho énfasis para destinarla para diferentes fines, agropecuarios, agrícolas, pecuarios, recreativos, etcétera? Entonces la investigación se orientó en estos dos objetivos.
para lo cual entonces se pretendió como objetivo general analizar el grado del impacto ambiental producido por el contenido de aceite sobre las corrientes hídricas superficiales mediante el uso de índices de calidad del agua. Básicamente hasta el momento hemos usado 4 índices de calidad del agua, el ICA, que es un índice de calidad del agua bastante general y que muchas veces lo usan para determinar si ese agua se utiliza o no, y nos vamos a dar cuenta que como no tiene en cuenta muchos parámetros, puede dar que el agua es adecuada para diferentes usos. Utilizamos este índice, que es uno de los índices que se utilizan en Estados Unidos para determinar la calidad del agua superficial. Otro que usamos es el IRCA, que es el índice que usa la normatividad ambiental colombiana para determinar si las fuentes de abastecimiento de agua son adecuadas o no para este uso para este tipo de actividades. Y finalmente utilizamos el índice de DINIUS, que es uno de los principales o de los primeros índices de calidad del agua que se propusieron para utilizarlo como un instrumento para control ambiental. Para los que de pronto no conozcan un poquito de índices de calidad del agua, quise como hacer una diapositiva, ¿cierto? Sabemos que los índices de calidad del agua son instrumentos, digámoslo así, de seguimiento y control ambiental que agrupa una serie de parámetros químicos, físicos, microbiológicos y o biológicos, dependiendo del tipo de índice que se esté utilizando, y una vez se agrupan esos parámetros de cualquier naturaleza, mediante una serie de tratamientos matemáticos se va a llegar a un resultado, el cual nos va a permitir entonces determinar si la calidad del agua, de acuerdo al uso, es adecuada o no. Estos índices de calidad del agua tienen algunas ventajas, y es que permite simplificar datos, ¿cierto? Ya no tendríamos que analizar 50, 60 parámetros, sino solo los parámetros que se especifican en el índice. Esto conlleva entonces a que se puedan economizar costos y finalmente ahorrar tiempo, pero es muy delicado cuando se van a usar estos índices porque se puede conllevar a diferentes desventajas si no se hace un uso cuidadoso de ellos y una interpretación correcta de ellos, dentro de los cuales esos índices, dependiendo del tipo de índice, va a sacrificar información que de pronto en un momento va a ser bastante importante, va a llevar a que de quienes están utilizando los índices le den una importancia subjetiva, y finalmente en algunas ocasiones los parámetros que usa son limitados. Estos son algunos de los índices pues más utilizados a nivel ambiental. Bueno, basados entonces en esto, les voy a mostrar la metodología que hemos utilizado hasta el momento para analizar entonces el efecto de estos residuos. Para esto entonces se almacenó el aceite usado proveniente de diferentes tipos de cocina de hoteles, restaurantes, universidades. Ese aceite se dejó decantar por cierto tiempo, aproximadamente una semana, y una vez se dejó decantar por aproximadamente una semana, se filtró. Y ese aceite fue el que se caracterizó, que les mostré en las anteriores diapositivas. Se utilizó agua potable para formar las mezclas. Esa agua potable es suministrada por las empresas públicas de Medellín, que es la empresa que suministra el agua potable en Medellín, y cada mes ellos dan un informe mensual de la calidad de agua que ellos suministran. Entonces nosotros el agua potable como tal no la caracterizamos para ahorrar costos, porque era bastante costoso, pero ellos nos suministraron todos los resultados de la caracterización físico-química y microbiológica del agua potable usada en el momento que la recolectamos para hacer los experimentos. Como ya se tenía un antecedente de que se encontraron concentraciones en aguas superficiales entre 20 y 5.000 partes por millón, entonces se formaron mezclas en ese rango, en el intervalo entre 20 y 50 partes por millón. Sin embargo, para analizar los parámetros físico-químicos y microbiológicos, debido al costo que esto conlleva, se seleccionaron básicamente 20
500 y 5.000 partes por millón. Ya estamos pues en el proceso de determinar si es significativo o no, analizar las otras muestras, todos los parámetros. Estas mezclas, una vez se formaron, se sometieron a un proceso de agitación a 200 revoluciones por minuto, a una temperatura de 30 grados y por 24 horas, para caracterizarlo, para que no se nos fuera a formar una mezcla heterogénea y eso pudiera conllevar a resultados erróneos debido al tratamiento de la muestra. Una vez entonces se tuvieron las muestras, se evaluaron los parámetros a las diferentes mezclas, todos de acuerdo con los métodos acreditados para ello, se determinó los índices de calidad del agua, se analizó el cumplimiento con la normatividad ambiental colombiana y finalmente estamos en esta etapa y es el análisis detallado de parámetro por parámetro, para no llegar a conclusiones subjetivas de acuerdo a los resultados de los índices y poder mirar si los índices que utilizamos si nos están dando la información que nos dan cada parámetro por separado. Acá podemos ver entonces los pesos que asigna cada índice de calidad del agua que se seleccionó para cada uno de los parámetros. Entonces, para evaluar el índice DINIUS, estos fueron los parámetros que se caracterizaron en las mezclas y este es el índice de calidad del agua de Colombia que se utiliza para determinar si la fuente de abastecimiento es adecuada o no. Entonces estos son los pesos. Y acá a continuación podemos ver entonces el algoritmo que se utiliza para calcular entonces el índice, cada índice utilizado y la clasificación o la calidad del agua de acuerdo al índice. Hicimos uno general para cada uno de los índices. Acá podemos hablar en el IRCA que ya no se habla de calidad sino de riesgo, entonces se dice si el agua tiene riesgo o si es inviable sanitariamente. Y los índices de calidad se analizan para determinados usos, acá son los usos principales para los cuales se determina el índice de calidad del agua. Bueno. Vamos a ver acá algunos de los resultados entonces de parámetro por parámetro. Acá podemos ver entonces estos parámetros sí se analizaron en todas las mezclas porque son parámetros pues que son fáciles de analizar, ¿cierto? Y no requieren un costo muy alto. Por ejemplo, podemos ver que a medida que va aumentando el contenido de aceite, la viscosidad de la mezcla aumenta. Igualmente, los sólidos suspendidos va aumentando significativamente. Y como lo dijimos desde el principio, el oxígeno disuelto va disminuyendo, ¿sí? Además, podemos ver que el pH también disminuye, lo que habíamos mencionado debido al contenido de ésteres que tiene ese tipo de compuestos y vemos que la densidad hasta cierto momento se mantiene constante, pero en estas concentraciones ya empieza a disminuir y es porque nos costaba mucho determinar la densidad de manera que tuviéramos una mezcla homogénea porque ya teníamos una concentración alta de aceite en agua. Podemos ver entonces acá que la conductividad va disminuyendo a medida que aumenta el contenido de aceite y los sólidos totales incrementa debido pues aunque se filtró el aceite, pues tiene contenido de sólidos debido a los residuos alimenticios. La temperatura durante todo el proceso pues permaneció constante, pero siempre se controló y se midió. Podemos ver que dos aspectos bastante importantes en el agua que se afectaron significativamente es el color y la turbiedad, donde podemos ver un incremento bastante significativo de ambas propiedades con el incremento en el contenido de aceite. Finalmente, analizamos una serie de parámetros químicos, en las diferentes mezclas, dentro de las cuales podemos ver la alcalinidad,
en general todos los parámetros químicos incrementaron con el contenido de aceite. Podemos ver que tanto la alcalinidad como los nitritos, los nitratos, los fosfatos, la dureza incrementaron, los sulfatos, cloruros y hasta medimos el cloro total y podemos ver que en general todos incrementan excepto este parámetro, el cual fue disminuyendo con el contenido de aceite. Una vez tuvimos esos resultados, entonces procedimos a usar los índices de calidad del agua, a calcularlos. Acá podemos ver entonces los índices de calidad del agua calculados para las 3 mezclas que les mencioné anteriormente, para 20 partes por millón, 500 partes por millón y 5000 partes por millón. Si analizamos el ICA, que es el índice de calidad del agua más general, podemos ver que las mezclas de 20 y 500 partes por millón tienen una calidad buena, ¿sí? Además, el DINIUS, que es también el índice más antiguo de los que se ha usado para determinar la calidad del agua, determina que la calidad de esa agua es excelente. Por el contrario, el IRCA, que es el que se utiliza en Colombia, que es un poco más estricto, como ustedes vieron, tiene en cuenta una gran cantidad de parámetros físico-químicos, establece que un agua con un contenido de aceite de 20 partes por millón tiene un nivel de riesgo bajo y ya a partir de 500 partes por millón empieza a tener un riesgo medio, lo que indica que a partir de esta concentración ya esa agua no se podría destinar para abastecimiento. En cuanto al índice de los Estados Unidos, podemos ver que es uno de los índices de hecho más estrictos en cuanto a los parámetros que tiene en cuenta, especialmente microbiológicos, y podemos ver que todas las muestras son de calidad regular, lo que indica que ya no se puede usar esta agua. Concluyendo en estos resultados, podemos decir entonces que de acuerdo con el índice de DINIUS y el ICA, aguas con concentraciones o contenidos de aceite menores o iguales a 500 partes por millón se pueden determinar para fines de abastecimiento público. Por el contrario, de acuerdo con estos dos índices de calidad, que son los más estrictos, que tienen el mayor número de parámetros, podemos ver que aguas con contenidos de aceite menores o iguales a 500 partes por millón no se pueden determinar para utilizar o destinar para abastecimiento público. Finalmente, algo que sí es coherente, todos los índices de calidad del agua, es que aguas con contenidos de aceite mayores o iguales a 5000 partes por millón no pueden destinarse para abastecimiento público, lo que significa que a mayor concentración hay mayor coherencia y cohesión entre estos índices de calidad del agua usados. También se hizo entonces un análisis de la normatividad ambiental colombiana para mirar si esas aguas se podrían destinar para diferentes usos, y encontramos que las aguas con concentraciones de 20 partes por millón se pueden destinar para consumo humano y doméstico de acuerdo con los parámetros establecidos por la norma, pero aguas con 500 y 5000 partes por millón no pueden ser destinadas para uso humano y doméstico, ya que estos parámetros sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos por la normatividad ambiental, específicamente color, nitritos, surfactantes y turbiedad. Adicionalmente, la normatividad ambiental que está acá establece que aguas con películas visibles de aceite ya no se pueden destinar, o sea que aunque no se tuviera en cuenta estos parámetros, ya el solo tener una película visible ya no puede destinarse para este uso. En cuanto a la preservación de flora y fauna, las aguas con concentración de 20 partes por millón se pueden usar para estos dos usos, pero aguas con 500 y 5000 partes por millón de aceite no se pueden usar. ¿Por qué? Porque encontramos que el hierro supera los límites máximos permisibles para el CL 9650. Finalmente, encontramos que todas las aguas con todas las mezclas desde 20 a 5000 partes por millón se pueden destinar para fines agrícolas y fines pecuarios.
Quisimos ahondar un poquito más sobre la biodegradabilidad de estos residuos, ya que hay una polémica donde todavía no hay, digámoslo así, una conclusión entre la comunidad científica, y entonces nos basamos en criterios de biodegradabilidad para relaciones de DBO5 de QO y para relaciones de DBO5 carbono orgánico total. Acá podemos ver entonces el contenido de DQO, de DBO5 y de carbono orgánico total para las tres mezclas. Podemos ver que los tres aumenta con el contenido de aceite, lo cual es lógico, ¿cierto? Ya que estamos aumentando la materia orgánica, pero encontramos resultados bastante interesantes, y es que de acuerdo con la relación de la demanda bioquímica de oxígeno con respecto a la de QO, la demanda química de oxígeno, podríamos catalogar estas muestras o estas mezclas como mezclas biodegradables, ¿sí? Ya que se encuentran en este rango. Pero si analizamos la relación de la DBO5 con el carbono orgánico total, podemos encontrar que son de carácter no biodegradable, lo que entonces nos lleva a concluir que es muy importante analizar los dos índices de calidad del agua a la par para poder tomar decisiones con respecto a esto. Esos son los resultados que hemos obtenido hasta el momento, y tenemos o resaltamos como aspectos relevantes que efectivamente comprobamos que las propiedades fisicoquímicas del agua se ven afectadas por el contenido de aceite, lo cual en muchos estudios se menciona, pero no se había hecho un estudio cuidadoso de cómo afectaba cada uno de los parámetros. Adicionalmente, podemos ver que el contenido de aceite puede afectar la destinación del recurso hídrico. Tenemos entonces que contenidos de aceite menores a 20 partes por millón se pueden usar para los diferentes usos, y a partir de 500 partes por millón ya es importante tener un uso adecuado de ellas. Adicionalmente, en cuanto a los índices de calidad del agua, podemos concluir que estos son coherentes entre sí a altas concentraciones o altos contenidos de aceite. Sin embargo, no son una herramienta adecuada ni clave para analizar aguas con bajos contenidos de aceite. Finalmente, creo que la conclusión más importante, y es una conclusión más de reflexión, y es que todo esto nos lleva a analizar que efectivamente se debe seguir haciendo una gestión ambiental adecuada del aceite usado, ya que contamina los diferentes recursos bióticos y abióticos. Estas conclusiones entonces nos llevan a resaltar que los residuos de grasas y aceites afectan negativamente la calidad del agua. Agradecimientos entonces al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es la universidad donde trabajamos nosotros, quien financió o está financiando el proyecto, a Colciencias, que es quien nos ha también de una u otra manera aportado recursos, a los organizadores del evento y a la Fundación Proti y a la universidad por la invitación y la aprobación del trabajo, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.